Un cordial saludo, apreciado estudiante. En este video les presentaré cómo obtener la gráfica de una función lineal. Bueno, entonces, tenemos la ecuación definida por y igual a menos 2 tercios de x más 3. Como podemos identificar, es una función lineal porque la variable x tiene como exponente 1. ¿Sí? Entonces el exponente 1, pues generalmente nosotros no lo colocamos, pero debemos entender que tiene un exponente de 1. La función lineal, toda función lineal en el plano cartesiano se representa mediante una línea recta, ¿sí? Básicamente, para poder definir la gráfica de una función lineal necesitamos dos puntos. Esos dos puntos los podemos obtener de dos formas. Una, que es dándole valores a la x, entonces es darle dos valores a la x. Por ejemplo, los valores x igual a menos 2 y x igual a 0. Y ver qué pasa con y, es decir, ver qué valor se le asigna a y dado el valor de x. Entonces podemos decir, por ejemplo, que cuando x vale menos 2, reemplazamos y quedaría, por ejemplo, y igual, significa que donde está x, colocamos el menos 2. Sería menos 2 tercios, donde está x colocamos el menos 2 más 3. Y resolvemos. Entonces, aquí tenemos una multiplicación de fracciones. Recuerden que la multiplicación de fracciones es el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces tenemos menos por menos, aplicamos ley de signos, nos daría 4 tercios. Entonces aquí daría 4 tercios más 3. Listo. Y aquí tenemos una suma de fraccionarios. Entonces básicamente para trabajar los fraccionarios, lo ideal es volver el denominador igual a la otra fracción. Entonces tenemos 4 tercios, el denominador es 3, más 3. Aquí tenemos el denominador 1. Entonces para hacerlo rápidamente, debemos multiplicar el 1 para que nos dé 3. Entonces, ¿por qué número tendríamos que multiplicar el 1 para que nos dé 3? Pues sencillamente lo multiplicamos por 3. Pero como multiplicamos por 3 el denominador, también multiplicamos el numerador por 3. Entonces nos quedaría sencillamente 4 tercios más 3 por 3, 9 y 1 por 3, 3. Entonces 4 tercios más 9 tercios. Cuando en una fracción tenemos los mismos denominadores, los numeradores se suman o se restan, dependiendo de los signos. Entonces tenemos 9 y 4, 13, entonces podemos colocar 13 tercios. Entonces aquí podemos definir que cuando x vale menos 2, y vale 13 tercios. Otro punto que le asignamos, ahí tenemos un punto. Ese punto que tenemos inicialmente es menos 2 para x y y 13 tercios. Ahora, otro punto que le podemos asignar es 0. Es cuando x vale 0, ver qué valor toma y. Entonces, le damos el valor a x de 0, entonces, donde está x en la función, lo reemplazamos por 0. Entonces, como tenemos menos 2 tercios de x, donde está x, colocamos el 0 más 3. Entonces, todo número multiplicado por 0 da 0. Y 0 más 3, pues sencillamente es 3. O sea que el otro punto para graficar la línea recta sería cuando x vale 0, y toma el valor de 3. Entonces bastaría con graficar esos dos puntos y unirlos mediante una línea, y esa sería la línea recta equivalente. Sin embargo, en el curso de cálculo preferimos trabajar los dos puntos sacando los cortes con los ejes. Es decir, sacando el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Entonces vamos a trabajarlo con los cortes. Entonces, primero vamos a empezar sacando el corte con el eje Y. Entonces, corte con el eje Y. Entonces, para obtener el corte con el eje Y, volvemos a x0. Entonces, tenemos la función que es igual a y menos 2 tercios de x más 3. Entonces, donde está x, reemplazamos por 0. Entonces, sencillamente tenemos que y es igual a menos 2 tercios por 0 más 3. Y, como ya dijimos, cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces nos queda 0 más 3. Entonces, aquí tenemos el 3.
Entonces tenemos el primer punto, que sería el corte con el eje Y. Cuando x vale 0, y toma el valor de 3. Este sería el siguiente punto, que es el punto 1. Coordenadas 0,3. X vale 0, y vale 3. Entonces ya tenemos uno de los dos puntos. Para sacar el otro punto que nos falta, que es el corte con el eje X, volvemos Y igual a 0. Entonces, tenemos Y, que es 0, y tenemos menos 2 tercios de X. Entonces, sencillamente vamos a despejar la X. Pues como la X está restando, pasaría a sumar. Entonces, quedaría 2 tercios de X. 2 tercios de X más 0, pero entonces el 0 no, en este caso no altera. Entonces tenemos 2 tercios de X igual a 3. ¿Por qué? Porque cualquier elemento más 0 pues sigue dando el mismo elemento. ¿Sí? El 0, recuerden que el 0 es neutro aditivo. Entonces cualquier número que le adicionemos el 0 pues nos da el mismo número. Bueno, entonces tenemos 2 tercios de X igual a 3. Este 3 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado. Entonces tenemos 2x igual a 3 por 3, que nos daría 9. El 2 que está multiplicando la x, al pasar al otro lado, pasaría a dividir, nos quedaría x igual a 9 medios. Y 9 medios, pues es 4,5. Entonces tenemos ya el otro corte que nos faltaba, y ese va a corresponder al punto 2. Entonces el punto 2 es 4,5 en x, y y es 0. Entonces tenemos x y y. Listo. Entonces, en este momento ya tenemos los dos puntos para construir la gráfica de nuestra función lineal. Bueno, entonces podemos ver que en los valores que toma tanto y como x, el valor más alto es 4,5. Entonces vamos a manejar una escala apropiada que nos permita graficar adecuadamente el punto. Entonces, como tenemos 4,5, pues tenemos que tomar la mitad de una unidad. Entonces, en ese caso, pues voy a manejar dos cuadritos como una unidad. Entonces, eso nos va a permitir hacer una gráfica mucho más precisa. Entonces, construimos nuestro plano cartesiano. Entonces, aquí estoy construyendo mi plano cartesiano. Te recuerden muy bien que el eje de las abscisas es el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas, en este caso el eje vertical. Donde se intersectan, o donde se unen, o donde se corta el eje X y el eje Y, es el origen. Bueno, entonces empezamos. Dijimos que dos cuadritos hacen una unidad, entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Como en el que llegamos hasta 4.5, pues lo podemos dejar hasta allí, hasta 5. Y manejemos la misma escala entonces en el eje vertical. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a ubicar nuestras coordenadas en el plano cartesiano. Entonces primero, en X, ubiquemos el primer punto, que es el punto 0,3. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 3. Entonces, en el eje horizontal, buscamos dónde se ubica el X0. Entonces, el X0 se ubicaría en el origen. Y luego nos dice que el punto es en Y3. Entonces, en el origen subimos hasta Y igual a 3. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, ese sería el punto 1, que es 0,3. Bien, ya tenemos nuestro primer punto en la gráfica. Para obtener el segundo punto, que tiene coordenadas 4,5 en X y Y vale 0, entonces ubicamos en el eje horizontal X 4,5. Entonces tenemos
x igual a 1, 2, 3, 4,5 es la mitad entre el 4 y el 5, y y0. Entonces y0 es sobre el eje x, entonces no subimos ni bajamos, nos quedamos en ese eje x y ya tenemos nuestro punto 2. Entonces el punto 2 tiene coordenadas 4,5 en x y y vale 0. Entonces nosotros ya tenemos ubicados nuestros dos puntos para construir la gráfica de nuestra función lineal. Entonces sencillamente para poder construirla unimos los dos puntos, entonces utilizamos nuestra regla y unimos los dos puntos. Que nos quede bien, entonces seleccionamos los dos puntos y ya tenemos la gráfica de nuestra función lineal. Entonces esta es la gráfica de la función lineal y igual a menos 2/3 de x más 3. Como podemos observar, esta gráfica es una gráfica decreciente. ¿Cómo nosotros podemos identificar que es una gráfica decreciente? Porque a medida que avanzamos en x, va disminuyendo. Observemos, cuando x vale 1, el valor de y es aproximadamente 2,33, 2,4, ¿sí? Pero si aumentamos más en x, por ejemplo, lo aumentamos ya no en 1, sino que pasamos de x igual a 1 a x igual a 3, es decir, aumentamos 2 unidades en x, ya el valor de y es 1. Entonces, ¿qué está pasando? Que a medida que nosotros estamos incrementando el valor en x, y está reduciendo. Entonces, ahí tenemos un comportamiento decreciente. ¿Cuándo se presenta un comportamiento creciente en una función lineal? Cuando x aumenta y y también presenta un comportamiento creciente, o sea, y también aumenta. También es fácil identificarlo con la pendiente. Entonces recordemos que la pendiente es el término que acompaña a la x, es el coeficiente de la x. Entonces en esa función lineal que nosotros hemos graficado, tenemos que el término que acompaña a la x, que es la pendiente m es la pendiente, en este caso sería menos 2/3. Entonces, si la pendiente es menor que 0, tenemos una función decreciente, una función lineal decreciente. Y si la pendiente es mayor que 0, tenemos una función lineal creciente. Como podemos visualizar, la pendiente de nuestra función lineal que hemos graficado es menos 2/3. Por lo tanto, podemos afirmar que es una función lineal decreciente, tal cual como lo hemos confirmado. Algo muy importante es los posibles valores que puede tomar x. Eso se conoce como el dominio de una función. Los valores que puede tomar x. Entonces, en este caso, la función lineal está definida para cualquier valor de x en los reales. Es decir, que yo puedo decir que el dominio de la función son todos los reales. ¿Sí? Es decir, cualquier valor entre menos infinito a infinito se le puede asignar a la variable x. Entonces, x puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Y el valor que puede tomar y, ¿sí? Entonces, para esos valores que puede tomar x, pues y también va a tomar ciertos valores. En el caso de esta función lineal, los valores que puede tomar y se llaman el rango o imagen de la función. Entonces, el rango de la función en este caso son todos los reales, porque y puede tomar cualquier valor entre menos infinito o infinito. Es decir, que no tiene ningún inconveniente. Este tipo de función se le puede asignar cualquier valor y la imagen o el rango puede tomar también cualquier valor. Entonces, hasta aquí pues hemos aprendido a graficar una función lineal. De nuevo, solamente bastan dos puntos. Esos dos puntos se pueden obtener tabulando, pero lo ideal en cálculo es que trabajemos con los cortes. El corte con el eje X y el corte con el eje Y. Espero les sirva mucho este video y muchas gracias por su atención. Feliz día.